Mis muy estimados colaboradores y seguidores, hoy vamos a tener el honor de entrevistar y conversar nada más y nada menos que con Eric del Búfalo, una verdadera personalidad muy contundente y muy respetable del ámbito intelectual venezolano que sí existe, todavía existe, todavía está vivo. Es pur si muove. Y que muchos de nosotros conocemos. Creo que la mayoría de nosotros conocemos a Eric. De todos modos, y como siempre puede haber alguien nuevo, especialmente entre el público que no sea venezolano, y estoy buscando ampliar mi público, ¿verdad? Eh, Vamos a decir quién es Eric, pero nadie mejor que él mismo para decir quién es Eric. A ver, es una pregunta dificilísima. ¿Sabes que cuando uno le pregunta quién eres, esa es una pregunta del diablo, ¿no? Porque te pone, claro, a separarte a ti de muchas cosas. Fíjate, yo simplemente soy profesor de filosofía, que me lo tomo en serio. Y además de eso me gusta escribir y me gusta leer y pensar. Y pienso sobre todo que la filosofía hoy en día tiene mucho que ofrecer en un mundo lleno de ruido, un mundo lleno de sofismas como nunca antes en la historia de la humanidad, mucho más que la época en que Platón atacaba a esos sofistas, ¿no? Que comparados con los que hay ahorita eran genios, eran genios intelectuales y además tenían una eticidad enorme, ¿no? Yo creo que estamos en una época donde la sofística es la reina de todas las ciencias, no es la física, sino la Oye, sofística. interesante, interesante, Y entonces interesante. yo pienso que yo he tratado pues de hacer público mi saber. Es muy raro la gente que, digamos, porque realmente los que nos dedicamos a la filosofía somos gente que nos gusta estar un poco estrellada del mundo, estoy pensando cosas, Habla problemas. un poquitico más lento. Sí, ¿Sabes por qué? Porque el reductor de ruido sí, que sí, sí, entra. sí. Yo hablo muy rápido, es verdad. Bueno, me he querido involucrar un poco con mi tiempo, con mi país, con mi época, y entonces, bueno, soy lo que se llamaba antes, que no me gusta el término porque tiene una mal pedigrí, pero ese es el término, soy una persona comprometida, pues, un pensador comprometido con su país, con su época. Yo Más sí nada, digo, todo lo que... pareceré muy viejo, pareceré muy anticuado, pero eh, hay que ser, hay que ser alguien comprometido con algo, con alguna causa. Es indispensable alinearse. Para mí Así. es indispensable. Eso no está pasado de moda. Más bien, ese gnosticismo de que yo estoy conmigo mismo y eventualmente con mis contactos, con mis superiores desconocidos, eso para mí no existe. Yo piso tierra y creo que hay que ser siempre hay que ser siempre un intelectual y un intelectual comprometido con una causa. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero hay una cosa, antes de terminar con el tema de quién eres. Tú en tu biografía de Twitter pusiste profesor de filosofía, textor, crítico sociocultural, y lo eres en forma maravillosa, y lo remataste con una advertencia muy seria, hecha por alguien que debía ser tomado muy en serio. Y la advertencia dice, no me escuchen a mí, escuchen al Logos. Y la advertencia es autoría de nada más y nada menos que Heráclito. Pero, por favor, ¿podrías aclarar para el público qué significa ser textor? Esto no es una forma de ser escritor cuando ya no hay literatura. Digamos, es seguir escribiendo más allá de aquella invención moderna que muere con el último romanticismo, que muere en el siglo XX, que se llamó literatura. Yo no creo que ya exista una tal cosa como literatura, o lo que existe como literatura es algo Es muy que fuerte lo que estás diciendo, ¿eh? Es muy fuerte sí, lo que estás diciendo. sí, porque la verdad, la literatura tuvo una función real de crear mundos, sí, de crear sentido al mundo.
Lo que existe hoy ya no hace eso, es entretenimiento y es un entretenimiento que además se mimetiza con Netflix, con el mainstream, con las series, para que la persona pase un rato agradable y se vada. Yo les Eso digo no a es la literatura. gente, yo les digo a la gente que 1984 y el Nuevo Mundo Feliz eran literatura. Exactamente, hasta ahí llega, hasta llega un Ya poco no. más, tal vez 60. Pero Y que el gato pardo, para nosotros los italianos, el gato pardo, que es tan importante, era pura literatura, una novela. así es, Y una novela además puramente regional, puramente siciliana, ¿no? así es. Eh, mira, Eh, pero eh, fíjate, ajá, dime, dime. pues entonces también textor significa que no solamente escribo filosofía y literatura, sino que el problema del texto, el problema de la escritura en sí, que está tan fragmentada en nuestros días, me interesa. O sea, porque yo en el fondo trabajo con textos de política, de sociología, antropología, de literatura, de filosofía, de ciencia, de divulgación de científica, y los tomo en la misma textualidad. Incluso textos sagrados, sean de la Biblia, sean del Nuevo Testamento, sean del Corán, los tomo en su función. Entonces, claro, textores porque trabajo con textos, para decirlo así. Ese sentido también tiene ese sentido sencillo, ¿no? Ok. La cosa. Eso es. Y lo que no me escuchen a mí, escuchen al Logos, es simplemente, creo que lo aplicaba ya Heráclito, fíjate, al inicio de la filosofía, justamente porque la gente escucha a personas, no escucha lo que está detrás de la persona, que es el razonamiento, que es la verdad expuesta y se queda pegada a la anécdota, al cuerpo que ve. Es decir, es eso. Correcto, 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 correcto. Mira, Eric, mientras estábamos cuadrando la entrevista, te pregunté sobre temas, ¿no? Eh, Porque no hay mejor cosa, o sea, sobre cuáles temas podríamos tratar en la entrevista, ¿no? Porque yo considero, es mi método de entrevista, yo considero que no hay mejor cosa que hablar sobre los temas que lo acucian a uno, los temas que más te preocupan, Así es. o los que al menos te rompen el sosiego intelectual. Ujú. Desde luego, te pedí una sugerencia sobre el título y tu respuesta fue Biopolítica y final de los tiempos. Nada más y nada menos. Esa fue tu respuesta. Sí. Y cuando lo dijiste dentro de mí me dije, caramba, este no es el título para un programa, para una entrevista. Este es el título para un curso o como mínimo para un semestre. Así es. Así es. Pero no tengo la menor duda de que tú Algo tienes, podemos decir. Algo de que, podemos decir. de que tiene, si lo dijiste es porque tienes muchas cosas que decir al respecto. Por Así es. ejemplo, por ejemplo, y esta es la primera pregunta, pero esta es una entrevista tertulia. Hay preguntas y hay tertulia, hay conversación, ¿verdad? Y se vale la divagancia. ¡Ey! La divagancia está permitida. Si nos salimos un rato del tema, no pasa nada. Esto es una conversación entre adultos. Y aquí va quizás mi primera pregunta, ¿no? Eh, ¿No será que la biopolítica es justamente un síntoma del final de los tiempos? ¿O Así una, es. o una prueba inequívoca de que ya comenzó el final? Fíjate, vamos a empezar primero por qué significa el final de los tiempos, porque es un tema mesiánico, ¿no? Es un tema sobre todo crístico, Exacto. que el Islam también va a asumir después, ¿no? Pero que realmente es crístico. Y que tiene que ver no con el fin del mundo, porque la gente confunde el final de los tiempos, el fin del mundo, y tampoco el fin del mundo como el fin del planeta, porque el planeta y el mundo son dos cosas distintas. No es el final del planeta Tierra, no es el problema del climático, ¿no? Es el problema del mundo, y el mundo es algo muy preciso, que el mundo es el universo según el arreglo humano. El Fíjense que la cosmos. palabra, Podría llamarse exactamente, el cosmos, ¿no? exactamente, cosmos es la palabra griega, que está en cosmética, ¿no? Que está en arreglo, justamente, en acomodo. O sea que lo que se está acabando es una forma de arreglo humano
en relación al hombre y a la naturaleza. Eso es lo que significa el fin de los tiempos. Y no solamente desde el punto de vista etimológico, sino desde el punto de vista crístico. Es decir, digo crístico porque si digo cristiano me van a decir, bueno, cristiano según quién. ¿Mm? No, desde el punto de vista más crístico, el que está en Juan y el que está en Pablo también, pero sobre todo en Juan, ¿no? Que por cierto, es el único evangelio gnóstico que está en los evangelios canónicos, que es Juan. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se está acabando la forma antropológica de concebir el mundo. Y esa forma antropológica, esa forma donde el hombre es centro, es el diamante de la creación, se está sustituyendo por un hombre biomasa, un hombre que es capaz de soportar como organismo vivo una entidad que no es humana, una entidad que no es humana. Y que además es considerado como algo defectuoso, como algo que puede ser, debe ser urgentemente Puesto, mejorado. O como sea, una bestia mejorable, ¿no? Hay un sí, libro de un pensador que no voy a pronunciar porque cuyo nombre prefiero olvidarme, ¿verdad? Pero que está muy de moda y que es como el vocero, es el intelectual oficial del foro de Davos, ¿verdad? Que tiene un libro que se llama De animales a dioses, justamente, donde esa es la tesis, ¿no? Somos una especie, esta idea de que somos un accidente. no, somos defectuosos. Es el gnosticismo volviendo en su máxima expresión, ¿no? O Es un, sea, es un contragnosticismo, en el sentido de que es un gnosticismo de grado, no es el verdadero gnosticismo. es, Que el gnosticismo, recordemos, es una creación cristiana es un primer, de... es una primera desviación cristiana. Sí, pero esto no es gnosticismo, esto es otra cosa. No es la gnosis, digamos, no es el conocimiento cristiano, esto es la ignorancia pura y es el defecto, es la degradación o la contrainiciación, digamos, gnóstica, para decirlo así, para que me entiendan. Entonces, Acabas de decir contrainiciación. sí, Nada más exactamente. y nada menos. Que es, Entonces, si la gente supiera lo fuerte que significa la palabra contrainiciación. exactamente. Entonces, es el alejamiento humano de cualquier fuerza, de cualquier fuente espiritual, que es lo que lo hace hombre. O sea, nosotros somos hombres porque tenemos, además de ser seres vivos, de ahí viene la política, tenemos algo que no es reductible a la biología o al ser vivo, que es nuestra humanidad y que, bueno, se puede llamar de muchas maneras, alma, espíritu, no importa ahorita, que no es de origen orgánico. ¿Okay? No voy a decir que no es de origen natural, porque la naturaleza se puede concebir de muchas maneras, pero no es de origen orgánico. Entonces, todo el proyecto del fin de los tiempos es ya no solamente alejar al hombre de su fuente, sino destruirla para siempre, es decir, lograr que haya un punto de reversibilidad, que el hombre realmente se vuelva un autómata, una bestia, ¿no? Imperfecta y mejorable, y sobre todo domesticable para ciertos fines. El hombre biomasa, ¿no? Digámoslo así. Entonces, el objetivo del fin de los tiempos, o el producto del fin de los tiempos es la biopolítica. Es la reducción de lo político a lo orgánico, cuando lo político justamente en su mención griega o antigua es justamente lo que se producía a partir, ¿verdad?, de la razón humana, que era el punto más alto del alma humana, ¿verdad? Y es el punto, es la consolidación, y ese es nuestro gran legado griego, porque nosotros además somos una cultura heleno-cristiana, ¿no? Después si quieres hablamos de eso, heleno-cristiana, eh, del bien supremo. Es decir, lo político es el resultado del espíritu. Uno lee Aristóteles o a Platón se va a dar cuenta de eso. Lo político no tiene que ver con el poder, sino con el bien común, ya como plasmación concreta, orgánica del bien supremo, ¿no? Lo de Como, Heleno, lo que acabas de pronunciar, Heleno Cristiano, me interesa. Cuando quieras lo explicas mejor, un poquito mejor. bueno, creo que hay dos grandes fuentes. Nosotros tenemos dos grandes fuentes, dos grandes patas de nuestra cultura occidental. Después hablamos occidental, aquí lo uso entre comillas y provisionalmente, pero para que la gente nos entienda, ¿no? Porque Occidente significa donde muere el sol, es la decadencia en sí misma. Pero hay dos grandes fuentes que no solamente son nuestras, además, que también están en el Medio Oriente, pero que es Atenas y Jerusalén.
Roma le incluye como legado de Atenas. ¿Okay? Uno puede decir que también el derecho romano en particular, ciertamente hay un aporte particular de Sí, Roma, pero no es, no es comparable. pero digamos que es un derivado de la cultura griega, digamos así. ¿Okay? Por lo menos los romanos hicieron todo lo posible porque eso fuera así además, porque ellos veían en los griegos la cultura. Entonces, por un lado, lo que nos legaron los pensadores griegos y el modo de concebir el universo y al hombre griego, con aquello que viene de Jerusalén, que es el aporte cristiano propiamente dicho, ¿no? Que se funden en los dos, ¿no? Se funden en un solo espíritu, digámoslo así, que es lo que Y se, llamamos, y se funde porque ambos son son orgánicos, compatibles, son son compatibles. compatibles, exactamente, exactamente. Hay una compatibilidad total, ¿ok? Digamos que Cristo le aporta a los griegos el límite hasta donde llegó, justamente, que es la dignidad de la persona humana, etcétera, y su relación intrínseca con lo divino, ¿no? Que ya estaba insinuada pues, antes, pero que no se había plasmado de esa forma concreta. Entonces, estamos viviendo el fin de ese mundo. Ese mundo está anunciado por un griego, que es Juan, que es un griego, ¿verdad? Entonces, en griego además, y es quien anuncia el fin de los tiempos. Y está ahí. Entonces, el fin de los tiempos es el fin de ese mundo particular, no es el fin del planeta, no es el fin no es el fin Sí, sí, de la materia, exacto, exacto. no son terremotos, etcétera. Es ni más Entonces, ni menos el final y el comienzo de un nuevo mundo. O sea, exactamente. de una nueva, digamos, ciclo, de un nuevo ciclo. Aunque Entonces, el discurso de la ciclicidad es un discurso claro, discutible en el sí, cristianismo, ¿no? así es. En los griegos es perfecto, los griegos creían realmente en El un... cristianismo hay en apariencia un discurso, un tiempo lineal, de esos son los que inventan, hay una dimensión del tiempo lineal en apariencia, es decir, el tiempo entre el nacimiento y la segunda venida. Hay una especie de línea recta, ¿no? Pero si Sí. uno ve que esa línea recta no se marca se marca en un ciclo más grande Sí. de resurrección, digámoslo así. Para mí Se, el cristianismo en el fondo es cíclico, pero acepto discutir eso, no hay problema. sí, es lineal, es que es difícil porque es las dos cosas a la vez y a veces las cosas a ese nivel parecen contradictorias, pero no son contradictorias, sino que hablan de dos niveles de manifestación distintos. En un nivel de manifestación, el cristianismo es histórico, es decir, en el sentido de que pasamos del año cero, porque contamos los años nosotros a partir del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Que ahora lo llaman la era común, para olvidarnos de que eso tiene que ver con el nacimiento de Cristo, ¿no? Hasta el fin, que es la segunda venida, y ya el momento escatológico donde aparece la superación del mundo material. Es la etapa escatológica, porque si tú te pones a ver, la llegada del Mesías inaugura la etapa escatológica. O sea, Ahí voy, aquí quiero enlazar. Entonces, el fin de los tiempos es que es la muerte de la materia. ¿Qué es el anticristo? Es la inversión de eso, es decir, es la exaltación absoluta de la materia y la muerte absoluta del espíritu. Mientras que la segunda venida va a haber una revolución en el sentido estricto. Hay un paso de la muerte de la materia, digamos, en su densidad, en su importancia, en su peso, y aparece que la ciudad celeste, la Nueva Jerusalén, que es una ciudad espiritual completamente. Entonces, digamos, lo curioso es que el anticristo viene antes que el Cristo. Es decir, nosotros sí. vamos a vivir como si estuviésemos muertos para después resucitar. Y eso es análogo a la vida misma de Cristo de los 3 días. Es decir, hay una analogía en los 3 días Oye, de la excelente, pasión de excelente. Cristo, en su vida, él como microcosmos. Cristo también es el microcosmo de todo el Entonces, cristianismo. y si te pones a ver, ese es el mecanismo típico de la iniciación. La Así es. Y lo iniciación, vas a ver en Juan, la exactamente. iniciación Así, consiste primero en morir y después en renacer. en toda Esa, iniciación, no importa cuál. Eso es toda, eso es. Eso lo vemos porque, digamos, la pasión de Cristo termina con la gran iniciación. La última iniciación, renacer sin necesidad de materia, sin necesidad, ya con un cuerpo que tiene materia, pero es una materia que está completamente subsumida por el espíritu, ¿no? Por eso que María Magdalena no lo puede tocar, y que dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Es decir,
Entonces, es la restauración del cuerpo de gracia, completamente. El cuerpo de gracia no significa que somos cosas etéreas, que no tienen densidad, sino que la densidad está completamente sometida al espíritu. Sí, Lo que estamos viendo ahorita es al revés. Nosotros ahorita estamos en el reino absoluto de la materia, donde el espíritu queda subyugado en el espacio más pequeño posible, ¿verdad? Casi comprimido hasta que explote como un Big Bang. Entonces, si uno ve la analogía de la muerte y resurrección de Cristo, va a ver la misma historia del cristianismo completamente. ¿Mm? Digamos, nacimiento, vida, muerte y resurrección. Entonces, la exactamente. pasión de Cristo es la pasión también en pequeño, de ese macrocosmo que es la pasión del mundo y que llamamos no, ahora no crucificación y el nacimiento, sino fin de los tiempos y Nueva Jerusalén. Maravillosa descripción lo que acabas de hacer. Maravilloso. Ahora, una cosa, Eric. Sí, sí. Sin embargo, hoy en día tenemos algo, seguimos teniendo algo que se supone que se llaman las élites, ¿no? No, Y es un, que, es un plan cumplido que tú le haces. y que todavía en algunos casos sí son élites, ¿no? Yo reconozco un porcentaje de esa agrupación humana como élites, ¿no? Y aunque nunca comparables a las de, incluso a las de un pasado reciente, no hay que irse muy atrás en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la política es una tragedia completa y absoluta, ¿no? De Y casi. estamos hablando en el recurso de 30 años, ya se ve una degradación. Sí, fíjate que yo estaba comentando con un amigo otro día hablando, Ajá, cuando era joven, Chirac era el paradigma del idiota, sí, pero cuando, pero en por aquel Dios, tiempo. Pero hoy en día Chirac sería un una, genio. un genio, sería algo que estuviera. Entonces No hay estamos nada. hablando de ya los últimos llegaron hasta los 90, creo yo. Después de las Torres Gemelas, ahí coincide con una gran degradación de la política, donde ya no hay política de estricto senso. Lo que hay son Sí, funcionarios que responden a otros poderes y se ve muy claramente, ¿no? sí, bueno, porque además el 11 de septiembre, dicho en las palabras de los grupos mesiánicos, es el segundo Pearl Harbor y por lo tanto se inaugura la segunda fase que nos debe llevar a una guerra en donde Yo la... no, exactamente, no voy a caer en polémica, pero yo te estoy leyendo un poco la mente. Uno puede decir que puede ser el segundo Pearl Harbor o el segundo hundimiento del Maine. Lo dejo a los espectadores para no entrar en esa diatriba, pero dejemos las dos hipótesis abiertas. Bueno, sí, ok, está bien, se pueden dejar las dos hipótesis abiertas, pero eso significa que la función de las élites cambia y cambia drásticamente, ¿no? Porque es lo mismo, es como si hubiésemos entrado en un estado de guerra o próximo a la guerra o de preparación hacia la guerra o de escalada, aunque sea muy gradual, hacia una guerra en donde es una guerra ya contra las sociedades mismas, ¿no? O sea, Sí, enemigos somos nosotros. Así. exactamente, Para ponerlo claro, ni más ni menos. El enemigo somos nosotros, nosotros ustedes, somos los nosotros, factos. los que estamos hablando y escuchando. Y todavía, bueno, hay que terminar de destruir a Rusia. Tenemos que lograr de alguna a ver cómo destruimos de una vez a Rusia. Pero bueno, con este Yeltsin, al parecer, la tarea será fácil. Así que no nos preocupemos mucho. Ahora tenemos que eliminar a la gente. Y es mucho más, a mí lo que me asusta realmente y lo que me aterra. Y por eso es que hablo tanto de muchos retornos a ciertos nazismos. A mí lo que me aterra es la literalidad de que somos muchos y de que estamos sobrando, ¿no? Y de que, y de Ese que, es- y de que representamos un problema serio
porque además al mismo tiempo se ha creado una nueva deidad, que es la diosa Tierra, la diosa Gaia, el planeta como organismo viviente, y nosotros somos como hongos o mohos o parásitos, ¿no? Que pululan y crecen y se reproducen sobre este gran organismo sagrado, ¿verdad? Porque hay toda una creación, una especie de nueva religión, y la única solución para liberar a esta diosa tan generosa, tan bella y tan generosa, es eliminando a este organismo invasor, ¿verdad? Parásito, sobrante, defectuoso, que Cancerígeno, dicen algunos. Un cáncer. Sí, sí, fíjate, sí, exacto. la gente se olvida, pero la ecología y el nazismo tienen el mismo origen, que es el vitalismo alemán, al final del siglo XIX. Son hermanos Inter- gemelos que van ah, separando. Y de interesante. hecho, sí, Hitler era vegetariano y era ecologista. Bueno, Este, bueno, no me ah, acuerdo más cuál de los grandes nazis, no me acuerdo más quién de ellos, pero lo decía, el que fue el coautor de Mein Kampf, ¿cómo se llama él? El segundo de Hitler, que la estuvo gente, preso en Inglaterra, sí. el que, bueno, ahora no me viene el nombre. Bueno, Sí, se nos va a correr, pero él viajó a Inglaterra justamente al principio de la guerra, antes de empezar la guerra, porque pensaba que los ingleses iban a ser sus hermanos de la lucha, porque se inspiraron de ahí. Este, exactamente, exactamente. esa- Bueno, pero, a él le preguntaron una vez sobre cuál era la definición del nazismo, y él dijo que la definición más exacta del nazismo es biología aplicada a la política, exactamente, eso es, a la a nada. sociedad, así es. Entonces, fíjate que cuando tú aplicas la biología a la sociedad, nos convertimos en qué? En organismos. En un organismo. Somos organismos vivientes disfuncionales. Esa es la visión que tú quieres expresar. Somos organismos vivientes, nada más, y además somos disfuncionales porque no somos ecológicos, no tenemos un depredador No, que nos... prácticamente, es que prácticamente cada acto nuestro, desde que nos despertamos cada día hasta que nos volvemos a acostar, es un atentado permanente ¿Quién es contra... el depredador? Un depredador natural. ¿Quién va a fungir de depredador? Pues las élites van a ser el depredador benévolo de la misma humanidad para mantener el ecosistema. Esa es la lógica que está. para mantener controlada y sana la población, porque hay Gente todo... que no pase de 1 millardo de personas, que es lo que Exactamente. dicen todo, lo dicen así, incluso un líder espiritual hindú diciendo lo mismo. Bueno, caramba. Claro, Sí. todo gira en torno al foro a la web y al foro de Davos, pero eso es apenas lo que uno ve, es la punta del iceberg. Realmente los poderes están detrás de eso. Bueno, sí, bueno, y en realidad cuando yo estoy estudiando el tema en particular, bueno, yo estoy estudiando en este momento la época que para mí es más importante y decisoria con respecto a lo que nos está ocurriendo hoy en día, que son los finales del siglo XIX, ¿verdad? Hasta comienzos del siglo XX, lo que muchos definen como la Belle Époque, ¿no? Exacto. Que Heidegger llamaba el siglo más oscuro de la humanidad. Exacto. Heidegger Que, llamaba ese siglo la época más oscura. Fíjate de todas las épocas oscuras que hemos tenido, pero él llamaba esa la más oscura de todas. sí, porque es la Porque que todo, define, todo lo que estaba viendo ahí está todo lo que nos está ocurriendo, ¿verdad? Eclosionando, ¿verdad? Comenzando, por ejemplo, con el triunfo del maltusianismo, que es una estafa, ¿verdad? Y continuando con el darwinismo social, y hablo de darwinismo social porque Darwin hay que separarlo un poco de esto, es el darwinismo social de Spencer, el que realmente hizo la obra, y de cómo esta mezcla del maltusianismo más darwinismo social da como resultado este tipo de liberalismo que después fue aplicado en forma salvaje en aquellos años, ¿verdad? En donde por ahí rondaba Marx y Marx lo observa y a partir de ahí comienza a elaborar convicción. sus teorías, ¿verdad? Pero que sigue vigente, sigue totalmente vigente.
Para no hablar de un discurso que es muy delicado, pero que es obvio, aparece obviamente, y aparece además como una de las modas más rutilantes de la Belle Époque, que es la moda de la eugenesia. Comienza a brotar la eugenesia primero en Inglaterra, después en Alemania. Alemania le hace una muy buena competencia a Inglaterra en eso, pero el país que termina aplicando con más entusiasmo que Inglaterra, incluso más entusiasmo que Alemania, las leyes eugenésicas, es Estados Unidos. Hasta Así el es. punto que los nazis, eh, sobre todo, se inspiran en los Estados Unidos para sus leyes, para redactar y poner en acto sus leyes eugenésicas, ¿no? Y eso también forma parte de la Belle Époque, de esa Bueno, gran o sea, etapa. justamente por eso es que Rudolf Exactamente. Hess es que fue a Inglaterra, porque, pero si ustedes nos inspiraron, ¿cuál es ustedes son arios y nos inspiraron a nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque él viajó solo a Londres esperando hacer alianza y lo capturan ahí. Y prácticamente no participa de la guerra porque pasó toda la guerra preso y muere poco tiempo después. Es muy personaje ese caso. Yo le invito a estudiar ese caso a la gente el caso Es de Rudolf interesante, es interesante. explica mucho, muchas cosas que uno está viendo y que tiene que ver mucho con lo que pasa hoy en día también. Hay otra cosa que, que es muy Ajá, importante y que no pasar por alto, ajá, ajá. porque tiene que ver, digamos, bueno, hay un famoso pensador que está, por supuesto no está de moda y es mal visto, que se llama Donoso Cortés, que es uno de los padres maestros intelectuales de Carl Schmitt. Él demuestra en su libro, De Carl Schmitt. uno de sus maestros intelectuales es Donoso Cortés, el diputado español contrarrevolucionario del siglo XIX, ¿Qué? que justamente se hace brillante en 1830, criticando la revolución del 30, ¿no? Eh, Donoso Cortés se llama. Él tiene un libro excelente que se llama Ensayos sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Él decía que ideológicamente él era católico. Y además, pero ¿Qué? lo interesante de ese libro es que él demuestra cómo el socialismo, que en el caso de él no es Marx la persona más importante, porque todavía no era el más importante, es Proudhon, que es muy parecido a Ah, este marxismo de hoy en día, ¿verdad? claro, Más claro. a la grieta. Proudhon es casi el papá realmente de la izquierda de hoy en día, ¿no? Marx. Este, demuestra cómo el socialismo es el hijo legítimo del liberalismo. Si todo lo que está contenido en el liberalismo está ya ahí derivado, ¿no? Sí, Pero sí. además hay otro aspecto que Por va eso más. yo los llamo a ellos a cada rato, y no sé si tú lees mis tweets, y yo machaco mucho el No, eso, que son hermanos gemelos, son siameses prácticamente. Y pero luego, Alonso Cortés dice que es el hijo, si quieres que son siameses, sino que es el hijo pródigo. O sea, es el verdadero heredero del liberalismo. Entonces, pero además, otra cosa que tú has lo dicho, que pasa es que hoy en día nos encontramos con liberales que al mismo tiempo dicen que son de derecha, ¿no? Lo cual porque constituye padre, una contradicción risible, pero no padre, se dan cuenta. reniegan a su padre, y eso tendrá un castigo además divino. Pero fíjate, hay otra cosa, el concepto mismo de biopolítica es interesante, porque es un concepto que se inventa Foucault un poco a la bolera. O sea, está en una conferencia en Brasil sobre higienismo, sobre la invención de la higiene, en el siglo XIX, que es el que inventa la higiene, la inventa en el siglo XIX, ¿no? La gente no tenía que tener piojos, los niños tenían que tener cabello corto. En la Belle Époque, pues había que tener alcantarillado, cloacas, había que, ¿no? Después, y que eso va a llevar a la vacunación directamente. Y él justamente en esa conferencia, en el principio de los 70, estaba hablando contra la vacunación, etcétera, etcétera. Dice, bueno, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, vamos a entenderlo como biopolítica. Y él no explica el concepto, lo deja así un poco al azar, ¿no? Es como una iluminación que él tiene. Pero al año siguiente, en los seminarios que él daba en el Collège de France, hace un seminario que se llama La invención de la biopolítica. Y que es un seminario, no es un libro que él publica. Después se recoge como libro porque los estudiantes lo grabaron, lo registraron y lo editaron para publicar. Pero eso no son libros, son seminarios, son clases de un año.
Y lo que él demuestra en ese libro, que lo que él llama biopolítica es liberalismo. Es decir, biopolítica y liberalismo son para el sinónimo. Sí, de hecho, mi intuición aquí era esto, y de hecho nombra el término dos veces. El libro lo llaman así, la invención de la biopolítica, pero la biopolítica aparece dos o tres veces citado, en 300 páginas, dos o tres veces. Lo que aparece todo el tiempo es el liberalismo y liberalismo actualizado o ayornato, que es el neoliberalismo, donde ya el momento biopolítico es mucho más fuerte todavía que el primer Exacto, liberalismo. exacto. Sí, que es el neoliberalismo que además, bueno, comienza a desatarse, primero porque esa es una discusión muy fuerte, que hay, ¿no? Que está presente. ¿Cuándo comienza realmente el neoliberalismo, no? Para mí el neoliberalismo es el liberalismo que simple y llanamente ha instituido al Dios mercado, ¿no? O sea, Sí, solamente, ya cuando el Estado es completamente sustituible por el mercado. Y esa es exactamente, la primera idea. La diferencia exacto, entre el liberalismo y el neoliberalismo, entre la biopolítica nazi y la biopolítica actual, es que la primera es estatista, todavía hay una exacto. idea del Estado, y ya estamos en una especie de nazismo privado. O sea, Ahora, y esto no lo entiende mucha gente, ya el nazismo no le hace falta un Estado totalitario, porque tiene un mercado que es mucho más globalizante y global que el Estado. es que es eso, ¿no? No tendrás otro Dios sino el mercado, ¿no? Exactamente. Entonces Y ya no, es un neonazismo, es un nazismo sin Estado. pero hay Entonces la una gente dice, ¿cómo discusión. puede ser eso? Bueno, es la aplicación del programa biopolítico, de la biología aplicada a la política, sin necesidad del Estado. Sí, y por lo tanto sin necesidad de ninguna jerarquía. Es completamente rizomático No, y en cualquier no, momento pero sí es una gran corporación. claro, muchas corporaciones que se unen y se van Exacto. ensamblando. Es Pero una, eso es invisible. es una gran confederación Eso es invisible para el resto de la humanidad. Eso es como grado 33. Y exacto, no, sí. como Yo el grado aprovecho, 33, nadie lo ve. No, sabe que alguien está ahí y lo suma, pero nadie sabe quién es ni yo qué hace. aprovecho que hice una que vine y me permito meter en la conversación. Con relación a lo que están diciendo, en 1992, el profesor Sonjans define toda la política que se estaba construyendo tras el tema de la Agenda 21, del programa 21 y la De la Agenda ONU. 21 ONU. de la ONU, que es el origen, vamos a llamarlo de alguna forma, de lo que hoy se habla de la Agenda 2030, Sí, hace toda la descripción del tema de la seguridad demográfica como política de Estado de Estados Unidos, en donde hace una comparación directa con las políticas de Bush y del nuevo orden mundial con las políticas del espacio vital. Sí. Lebensraum. Viene Ram, exactamente. Porque todo, hablamos de este punto específico, pero viene de lejos porque ya desde Nixon se empieza a hablar, en los discursos de Nixon empieza a meter todo el tema de que somos muchos y todo el tema se radica, o sea, necesitamos reducir la población, o sea, Sí, claro, porque no, monto. Ese precedente de Nixon es ilustre, es porque importantísimo, además son los 60, es el precedente de los años del Club de Roma, cuando se o sea, el funda 68. el Club de Roma, porque ahí realmente tú ves el inicio ya en firme, ¿verdad? Ya tú ves el inicio, digamos, de lo que yo llamo, comienza a llegar el chorro de dólares, sobre todo por parte de Rockefeller, ¿verdad? Para promover esto. Y la primera manifestación de este chorro de dólares es la fundación del famoso Club de Roma, ¿no? Pero eso ya es bien atrás, ¿no? Pero Estamos eso quiere decir que los a principios de los 70, ¿no? 68. Entonces, de hecho, hay un informe que es muy importante, y en especial para nosotros los latinoamericanos, que es el informe Rockefeller del 68. ¿Ok? Porque ahí claramente el informe se denomina calidad de vida. Es extraordinario ese informe. O sea, porque además dice, nos determina, porque ¿cuál es la importancia que tiene todo esto? Después el informe Kissinger del 74, donde abiertamente se plantea el tema de la seguridad demográfica. Todos los países del tercer mundo en vía de desarrollo no pueden desarrollarse porque representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. No, es que ahí se introduce
un tema que es vital. De ahora en adelante los Estados Unidos lo utilizarán a cada rato, que es el problema se convierte en un problema de seguridad de Estado. Actualmente ¿no? es la seguridad, que el tema climático ya pasó a ser seguridad De Estado, o sea, seguridad. Ahora, puedo hacer un pequeño inciso, porque creo que esta discusión lo tuvimos hace tiempo, una vez tú y yo, así por tweet. Hay que tener mucho cuidado de pensar que son los estados los que están aquí en juego. Los estados son instrumentos como somos otra cosa. Sí. Y algo que no te olvida, el capital es uno. El capital es como... Sí. El capital es monoteísta. Es ateo, pero monoteísta en el sentido que es uno solo. Correcto. No es que es chino, es que es pakistaní o es que es americano. Y ese capital, en el sentido estricto de Marx, no el capital financiero, sino la acumulación, que todas las prácticas sociales lleven a la acumulación. La acumulación y la concentración. Concentración de riqueza en pocas manos, esa que es piramidal, como la pirámide del billete. La pirámide es un arquetipo que tenemos que ver muy bien todos, ¿ok? Porque funciona. Entonces, esa estructura piramidal, ¿verdad? Cuyo ojo no vemos, pero nos ve a nosotros. Y que es esencialmente global. Que es global, ¿verdad? Nos ve a todos en el panóptico que está ahí. Pues, de hecho, Foucault empieza con la idea del panóptico, ¿verdad? Que nos ve a todos, pero nosotros no lo vemos. Es el príncipe de este mundo, no el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, ¿no? Entonces, pero a ese capital ya no le hace falta al Estado. De hecho, el Estado estorba. Y el Estado tiene muchos pobres que hay que mantener, que hay que darle escuelas, que hay que darle hospitales. Los Estados son obsoletos no por el Estado mismo, sino porque... ahora también hay mucha clase media, ¿eh? También sobrando. Jubilados, clase media. Es decir, hay mucha gente que estorba a la acumulación. Entonces, hay un exceso de gente no por el planeta, sino hay un exceso de gente en relación a la concentración de capital. Eso es lo que hay que ver. Entonces hay mucha gente sobrante, porque hace falta menos gente para esa gran acumulación. Y más bien esa gente se vuelve un costo que disminuye la concentración de capital. Pensionados, maestros, enfermeros, policías. ¿Ok? Entonces ya ni siquiera se puede arreglar con los contratos sociales de la socialdemocracia. Por eso que la socialdemocracia desaparece. Los costos van decayendo, el rendimiento va decayendo con el tiempo, lo dijo el mismo Marx. O sea, el problema del capitalismo es que los costos de retorno van disminuyendo y el capitalismo cada vez rinde menos. O sea, exactamente. Entonces, ese es el problema real de población. Que para mí es una de las grandes, es un gran acierto de Marx, esa parte. ¿eh? Sí, no todo Marx, pero ahí hay un acierto, porque además él ya lo ve en Ricardo. O sea, eso es lo que también decía Ricardo. O sea, que eso realmente lo ve cualquier economista, en realidad. Pero pasa que más la teoría de los costos decrecientes o de los rendimientos. Exactamente. Lo que ve Marx es que no es un problema nada más económico, en el sentido de marginal, en el sentido de una empresa, sino que toda la estructura social está hecha para esa acumulación. Todo. O sea, desde la misa hasta cómo se da en la modernidad, hasta la escuela, hasta el ocio, todo está hecho en esa dirección. Hasta tu página de Facebook está hecha hacia esa dirección. Entonces, eso es lo que hace ampliar eso que ya estaba insinuado en la economía clásica, ¿no? Entonces, pero eso tenemos que verlo como un síntoma, no como la explicación absoluta de la realidad, sino como un síntoma, digamos, como la expresión material de un problema espiritual mucho mayor. Y aquí entramos tal vez al final de los tiempos, ¿no? Digamos, y por eso que distingo entre el príncipe del mundo, como decía Pablo, el apóstol, del rey del mundo, que son dos personajes distintos que la gente confunde. En el fondo, ¿qué es lo que yo quiero acumular para mí? O sea, o lo que están arriba, lo que tú llamas élites, de modo benevolente y muy simpático y muy generoso, Federico. El mundo mismo. El mundo mismo. Es decir, no es el planeta el que está agotado, es el mundo el que está agotado y yo quiero quedarme con lo mejor de ese mundo y que los demás se vayan al descampado del caos que es la materia sin mundo, el desarreglo total. Y por eso que por eso que la gente tiene que entender que el caos es constitutivo de la acumulación de, digámoslo así, para hablar en términos griegos. Este caos que estoy viendo en el mundo, o que estoy viendo en la realidad, está hecho para poder concentrar el mundo en menos manos.
y que los demás mueran en el caos. Es El caos un, constitutivo. es un caos creador, creativo en el fondo. Bueno, exactamente, hay un economista muy famoso que habla de eso. Caramba, se me escapa el nombre, pero muy famoso, que es eh, la No, fuerza creadora del caos. no, pero un momento, todo lo que hace el eh, imperio atlantista, es fundamentalmente crear y provocar caos, ¿no? Prácticamente donde toca, como el rey Midas, ¿Dónde ¿verdad? empieza el primer caos? Digamos, no vamos a hablar del siglo XIX porque eso no hace muy complejo y hay mucha situación caótica, pero ¿dónde empieza el caos ya a hacerse autónomo? Ya no es un instrumento, sino que ya tiene como su propia fuerza. ¿En qué país? En Estados Unidos. Sin duda alguna, en Estados Unidos es el primer Porque país donde la primera víctima de esto es Estados Unidos. Y Estados Unidos exactamente. lo están llevando a la piqueta. O sea, nunca, se lo están llevando a su autodestrucción, digamos De así, que hecho, no es de hecho, auto. de hecho, en el caos en Estados Unidos ya ha comenzado a derrumbar todos los tótems, los ídolos sobre los cuales se erigió en forma ideal, espiritual, la nación americana, comenzando por el tótem máximo, que era el American Way of Life. Cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos, Y la libertad, el freedom. sí, momento, porque ese además tiene varias vertientes, pero la queja que yo escuché por parte no solamente lo más increíble, no solo por parte del gringo de mi edad, ¿no? De 50 y pico o más años, ¿verdad? Que recuerda perfectamente la época donde La promesa, exacto. eso, La eso, promesa. eso existió y él lo pudo vivir. Y en algunos Ujú. casos, muchos hasta son sobrevivientes de esa gran época porque hubo un derroche de todo. Bueno, eso de ofrecieron locuras y todo. Pero también los jóvenes se quejan de que, ¿por qué? Porque el sistema todavía de todas maneras sigue alimentando la idea de un país que ha sido elegido especialmente, ¿verdad? Y que proporciona a sus habitantes le proporciona a sus habitantes un privilegio, pero ese privilegio ha perdido la espiritualidad que tenía impregnado desde la época de la fundación de la independencia y los padres fundadores y la constitución y el destino manifiesto y la ciudad sobre la colina, toda esa, digamos, todo ese universo de espiritual de los Estados Unidos, ¿verdad? Todas esas ideas de que Estados Unidos era un país más patria prometida incluso que Israel, ¿verdad? Eh, lo seguían absorbiendo los jóvenes, pero los jóvenes realmente no veían eso por ningún lado, no ven eso por ninguna parte. ¿Y qué es lo que ven en cambio? Ven el deterioro permanente, constante, indetenible, incontrolable de todo lo que a ellos les están enseñando. Por lo tanto, no, y el resultado de todo eso es algo que a mí me aterra y por eso estoy haciendo esta serie que estoy haciendo en varios videos sobre guerra y reset, o sea, la posibilidad de una guerra civil en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la reacción de todos los americanos ante este derrumbe, ¿no? Ante esta desaparición del sueño, es material, es una reacción material. Están los preppers que están preparando refugios, ¿no? Casi como refugios antiatómicos en la época, como aquellos que se hacían en la época de la En la amenaza guerra, atómica, ¿no? En donde están acumulando, están comenzando a acumular alimentos, acumulan alimentos, acumulan agua. En Estados Unidos hay un grave problema con el agua, ¿eh? En Estados Unidos el agua falta en muchísimas partes, no solo en California. Hay extensas zonas de los Estados Unidos donde las reservas de agua se cuentan en días, no en meses, ¿eh? Pues están acumulando muchísima agua
estábamos dando muchísima comida. Tú ves en los anuncios, en la prensa de kits, ¿no? Kits completos. Te venden kits Medicina, completos para en lata. sobrevivir un mes, 2 meses, 6 meses, 12 meses. Cuando tú ves eso, tú dices, pero Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿No? Pero esa es la parte pacífica. Esa es la parte pacífica e inofensiva. A mí lo que me aterra es ver lo que sucede en las armerías, en las tiendas que venden. A mí, esas dos cosas, pero también hay una tercera cosa, que yo creo que ya es evidente para todo el mundo que no existe gobierno americano, que lo que manda ahí son las corporaciones que llegan a tener más lobby, ¿no? Entonces, ya no hay. ¿Qué es el Deep State puro? El Deep State puro no es otra cosa que las corporaciones que están detrás del Estado americano y que mandan realmente, ¿no? Los El deep, donors. el deep state exacto, la definición más exacta del deep state, se la escuché a un exfuncionario ya viejo, decía, el deep state es exactamente el funcionariado bipartisan Empleado de las corporaciones. que empleado de estas corporaciones. No Exactamente, son, o sea que son privados. Son eh, funcionarios públicos, pero con jefe privado. sí, Público con no, un jefe privado. el deep state no son las corporaciones, o sea, el complejo industrial militar, por No, ejemplo, no, no no, es no, el no, deep no. state, Tú lo no, acabas de decir muy bien. Lo es acabas de decir muy bien. el Son empleados públicos funcionariado. medios, el aparachichnik, dirían los rusos, ¿verdad? El aparachichnik, el gato burocrático, Eso mismo, pero perfecto. que está pensando en que su jubilación se la va a dar tal o cual o tal. Entonces, Correcto, su correcto. jefe son ellos. Por eso que tú ves a estos generales americanos propagando la guerra en Ucrania. Ellos saben que no van a ganarla, pero Y tienen que vender un lote de armas. como, Entonces, usan. y como son ellos los que realmente ejercen el gobierno, no es la Casa Blanca. La Así Casa es. Blanca No, es, no. es Puedes poner a Biden que ya no casi está del otro a, lado y no pasa nada. a la Exacto. Casa Blanca la podrían bombardear con un misil No pasa nada. estratégico y no Bueno, pasa Biden. nada. Biden es la prueba viviente. La Casa Blanca no gobierna un carajo. No, pero el Deep State sí, la Sí, continuidad administrativa, quien lleva adelante el verdadero gobierno son ellos. Y por lo sí. tanto, ellos son los que tienen un poder Pero fíjate, inimaginable. querían unir eso con la guerra civil, porque en el fondo son burócratas que no tienen el mismo jefe y que son jefes que pueden estar en antagonismo. Entonces, justamente ahí está el peligro más grave, no en las armas o en las cosas, sino en los propios funcionarios que van a disolver el Estado americano si les es conveniente. Entonces, hay una lucha interna, hay una especie de guerra civil. Bueno, No, el tanque de tiburones es otra cosa. Ya yo voy a explicar lo que es el tanque de tiburones. Eso es otra cosa. mirones, si hemos visto bien lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos 10 años, sin tomar posición por este o por el otro, lo que ha habido es una guerra civil burocrática. Es decir, lo que ha habido es una matanza de cabezas dentro de esa misma estructura del aparato, porque uno apoya a ciertos grupos o ciertos donors y otros, y no son compatibles. Entonces, ese conflicto está ya en la administración. Tanto es así que ya destruyeron lo que era sagrado en Estados Unidos, que era la división de poderes. Ya es obvio, ya no hay. Bueno, Entonces, que la que era, estamos que era, viendo, la estamos viendo que en era este momento. columna, como la piedra filosofal de los padres fundadores de la República Americana. El sistema de, ¿cómo es? Pesos y contrapesos. Compensación, contrapeso, exactamente, ya no existe. Entonces, Ya realmente ya ocurrió la guerra civil burocrática. ¿Eso cómo se va a traducir en términos vitales, existenciales para la gente? No sé. Puede ser que haya estados que se quieran separar, no lo sé. Pero eso está cerca. Y cuando el dólar colapse, como está sentenciado, porque ya se está fagocitando a sí mismo, y eventualmente, aún tenga peso, una vez que se consiga el mecanismo para salir de él, los que puedan salir de él lo van a hacer. O sea, me refiero a China, Rusia, India, Irán, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Estados Unidos no va a tener cómo financiar su paz, porque ahorita Estados Unidos se mantiene porque promociona con mucho dinero su paz social, todavía. no, Pero y todavía sigue siendo el dólar como por eso, una por moneda eso, refugio, ¿verdad? Para gran parte del globo, ¿verdad? Que todavía no siente con suficiente seguridad, ¿verdad? En usar otros instrumentos. Entonces el claro, dólar pero fíjate mantiene que tenía más cierta... técnico.
el problema no es tanto de seguridad, el problema es que en el comercio ya existe ese intercambio, ya incluso entre Arabia Saudita y China. El problema es el sistema financiero, que está hecho en dólares, no tanto el sistema comercial, la balanza comercial. Una vez que eso se consiga la fórmula, ahí se acabó. Yo no sé Mira, cuándo va a ocurrir, para, pero eventualmente puede ocurrir. Sí, diga. para que te des cuenta del poder del DISTEC, o sea, de este conjunto del funcionariado. Una vez le escuché a alguien, a un viejo diputado, ya cercano a los 100 años, diciendo, mira, esa sección en esa sección del Departamento de Estado, ahí es mentira que el lobby judío tiene poder. No, no tiene ningún poder porque no hace falta que actúe. Esos tipos ya están programados para actuar, ¿no? Desde hace décadas, ¿no? O sea, el lobby israelí actúa solamente por si por alguna razón alguien hace algo, se equivocó en algo. Pero eso ya funciona automáticamente y habla de la mega máquina, ¿no? Del mecanismo de esta mega máquina que en cierta forma funciona casi que en forma automática. No cambia con los gobiernos, no cambia con las administraciones. El presidente no manda sobre a nadie absolutamente. Y él dice que los lobbies, sí, hay lobbies poderosos y hay lobbies que concentran muchísimo poder, pero tampoco ellos son los únicos poderes, porque también está lo que es el complejo industrial militar, que aunque ha disminuido, complejo industrial militar tecnológico, habría que llamarlo así, que también ha acumulado poder, pero todos ellos están muy lejos de ser armónicos, Por eso, de estar de acuerdo entre ellos. ya Más hay una bien, exacto. más bien se odian, pero se Sí, odian a muerte, o sea, se odian de una manera que es fuertísima. Y están entonces las reuniones permanentes que hacen estas agrupaciones como el grupo Bilderberg, o estas reuniones. El motivo de estas reuniones, el grupo Bilderberg es uno público, ¿no? Pero hay muchos grupos que no son conocidos que se reúnen a cada rato. ¿Para qué? Para evitar que todas estas agrupaciones de poder se maten a dentelladas entre ellos mismos. En otras palabras, es lo que Orson Welles en una famosísima película que se llamaba La Dama de Shanghái, es una película extraordinaria. Tiene un guión que es el guión más loco que te puedas imaginar, pero al final tú terminas entendiendo qué es lo que pasa. Pero el tema de la película es el poder en Estados Unidos, las élites, y de cómo las élites en el fondo dependen una de la otra, ¿verdad? Pero en el fondo, si una pudiese eliminar a la otra, apuñalarla por la espalda, ¿verdad? O sea, destruirla, se sentiría muchísimo mejor, ¿no? Y estas reuniones ocurren a cada rato, tal como ocurren en la mafia. En la mafia hay reuniones, hay congresos que se hacen a cada rato. En Sicilia son famosísimos, porque supuestamente son secretos, pero todo el mundo sabe que en tal hotel están reunidos todos los jefes. Y es en ese momento en donde surge una figura que realmente no existe, que es la figura del capo di tutti i capi, que es una figura que generalmente no existe, ni ejerce ninguna función, pero surge en esos momentos para él, es elegido por todos, para él negociar, ser el negociador, ser el intermediario, ¿no? El pacificador para evitar que las diversas familias mafiosas y los diversos clanes, ¿verdad? Eh, se entren en guerra entre sí, ¿no? Por cuestiones de territorio, por cuestiones de negocio. Bueno, lo mismo pasa en Estados Unidos. Eso es lo que yo llamo el tanque de tiburones, porque esa expresión aparece en la película.
Orson Welles invoca, es el mismo Orson Welles, el actuando como dentro de la misma película, habla de ese tanque de tiburones que está en permanente pelea, pero que en determinado momento se podría salir fuera de control. Y yo también estoy viendo eso, de alguna manera. Epa, porque el pánico existe y nadie Sí, se salva del pánico, ¿eh? bueno, pero es que lo que pasa en Estados Unidos es que es muy curioso porque lo que tú llamas lobby, lo que llamamos lobby, en realidad es ilegal en cualquier otra parte del mundo. Eso es grupos de presión para, para hacer que el Estado se dirija no según el bien común, sino según el bien de algunos privados. Eso es tráfico de influencia, grupo de presión, mafia, corrupción administrativa. Todo en Italia, en Francia se llama así, pero en Sí, Estados Unidos es legal. sí. Es legal. Entonces, eso ya eso ya estaba, y eso viene de atrás. ¿Qué se está diciendo? Que el Estado de Estados Unidos no es lo más importante es el mercado, los grupos poderosos del mercado, y el Estado es el empleado de esos grupos de presión de ese mercado. Y lo es, Entonces, y lo es desde ya desde el siglo XIX lo es. entonces eh, eso es realmente lo que uno tiene que llamar la América corporativa, no las grandes corporaciones en sí mismas, sino los grupos de presión que privatizan de facto todo el aparato medio, o sea, todo el funcionariado, lo que hace funcionar realmente el Estado americano, militar y civilmente, judicial y legislativamente, ejecutivamente, en todas Y las siempre ha instancias. sido, y además siempre ha sido una privatización que yo llamo una privatización activa, en el Ya, sentido de que es una privatización que, por ejemplo, ha evitado que en los Estados Unidos se formara un sistema de seguridad social. ¿Entiendes? claro, La privatización siempre ha actuado de forma de que en Estados Unidos no existe un sistema de seguridad social. Existe un Medicare, un Social Care que es ridículo, es realmente ridículo, ¿verdad? Solamente existe además en zonas muy, muy marginales, ¿verdad? Eh, pero es que hablar de zonas marginales en los Estados Unidos es hablar del 99% de los Estados Unidos, porque cuando tú te sales de una gran ciudad, ¿verdad? Y te saliste de la gran ciudad y ya comienzas a entrar en lo que es lo salvaje, porque Estados Unidos es prácticamente un país despoblado. La, pre- la población se las encuentra costas, altamente concentrada siempre en las costas y en las grandes ciudades, costa y grandes ciudades, pero cuando tú te metes adentro, por ejemplo, lo que es la Florida, pero en el interior, y ves esas pequeñas ciudades y esos pequeños pueblos en el interior del estado de Florida, que no Miami, ni Tampa, ni nada de eso, mijo, ahí lo que tú estás viendo son pueblos prácticamente al borde del desastre y del abandono cuando ¿sí? no te encuentras directamente con pueblos fantasmas. O sea, Así es. ¿entiendes? Así es. Bueno, Estados Unidos está fragilizado en ese sentido, pero más allá de Estados Unidos, todo esto de Estados Unidos lo mencioné simplemente para mostrar a la gente que no hay que pensar en términos de Estado. Solo piensan en términos de Estado, o sea, lo que llamamos Occidente es la muerte del Estado. Hay Estado, pero en China, en Rusia, en Irán, en Occidente ya no hay Estado. Exacto. Entonces, la pelea ahorita tiene dos niveles. Dentro de Occidente, aquello que se opone a que no entre directamente en la lógica del mercado pura. Sí. Por lo tanto, fíjate, el matrimonio igualitario, la pedofilia, todas estas cosas, ¿qué son? Son la visión de las relaciones humanas según el consumo. Si se puede consumir, que se consuma, ¿ok? No hay si cualquier otro valor moral, cualquier otra cosa religiosa, etcétera, es un estorbo, como dirían los economistas, un límite artificial al intercambio humano, ¿no? Entonces, ya en Occidente no hay Estado, propiamente dicho, y lo que llamamos Estados en Europa, eso es ridículo. Eso ya para otro programa no da tiempo, pero eso ya simplemente son administradores de un poder mayor. Donde todavía hay Estado, y esto parece un poco a la Primera Guerra Mundial, en el sentido que hay un antiguo régimen que se opone a la hipermodernización sin Estado, que en aquella época era el Imperio Austrohúngaro, ¿verdad?
y el zar de Rusia, bueno, sigue siendo, ya no existe el Imperio Austrohúngaro, pero sigue siendo Rusia de una parte. Ujú, No la Rusia vieja, la vieja Rusia, digamos así. ujú. El Medio Oriente que se está amalgamando, por lo que está pasando, que ya venía un proceso de poder construir finalmente la UMA, pese a que los sauditas y la gente del Golfo quieren tener tienen un privilegio particular con el petrodólar, etcétera, etcétera. Se está formando la gran UMA islámica, que son 2 billones de personas, mucha gente, la gente no se da cuenta que eso estamos hablando de casi más de un cuarto de la humanidad, ¿verdad? China, que ya es un cuarto de la humanidad, ella sola, ¿verdad? India, que es casi el otro cuarto de la humanidad. Fíjense que ya nos está quedando poquito, ¿no? Entonces, se están dando esos bloques. Entonces, digamos, yo veo que no solamente Occidente está en decadencia, sino que Occidente está en contracción. En Es contracción, decir, correcto. algo que se está disminuyendo, se está achicando. Se está achicando y Exacto. se va a achicar cada vez más. Y además, y hay algo que tú lo notas viviendo aquí en Europa, y es que, y es desesperante, es realmente desesperante. Y es que además ocurrió un agotamiento total de las ideas. En otras palabras, tú ya no encuentras en esta Europa que se está contrayendo, disminuyendo, como la piel de zapa de la novela de Balzac, ¿no? O sea, eh, ideas. O sea, Bueno, pero es completamente lógico. Las ideas son producto del espíritu. Para que, si no hay espíritu, ¿para qué exacto, quieres ideas? exacto. El espíritu se secó. El espíritu de Europa se secó y se secó en todas partes. No hay ideas. El discurso no solo de la clase política, No, sino de la clase, digamos, intelectual, ¿no? Hay excepciones, sigue habiendo siempre excepciones, ¿no? En Francia hay excepciones, en Italia también las hay, pero son mínimas y cada vez más pequeñas. Pero el discurso de la clase política, el discurso de la clase dirigente, vamos a decir, el discurso de los grandes empresarios, ¿no? El discurso de los rectores de universidad, el discurso de los políticos, es un discurso que se ha vuelto desesperante por lo hueco que es. Es hueco. vacío, O sea, completamente vacío, redundante, sí, nihilista. No hay bien, nada. Lo que bien. hace es hacer toda nada, porque no hay nada detrás. Hay una redundancia de lugares comunes que además son los derechos humanos, o sea, que son igual, que equivalen ellos para ellos a los derechos humanos y a una especie de llegar ya al estado paradisíaco de la organización humana, donde lo que ya no hay historia sino innovación. Fíjate que innovación es lo contrario de historia. No, 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 el discurso es impecable y Sí. está repleto, especialmente el discurso que surge de Bruselas, del núcleo Era de la progreso, Unión Europea, ¿verdad? segundo El piso, discurso es impecable, está muy bien redactado, es luminoso, pero no tiene carne, es inspirador, pero tiene nada. no tiene sustancia. No tiene Exactamente. sustancia, no tiene, como tú dices, espíritu. Realmente no entusiasma a nadie, ¿verdad? Tú ves a la von der Leyen presentándolo con una sonrisa de extremo a extremo, pero esa sonrisa no está presente en nadie más, sino en ella, que está presentando el programa. Y lo que, o sea, ese vacío, nosotros los viejos, bueno, lo percibimos inmediatamente, lo percibimos y sufrimos con él todos los días sufrimos ese vacío que se ha creado. Y los jóvenes ya no lo sufren porque los jóvenes ya aprendieron, desarrollaron una especie debe ser de una especie como de técnica de supervivencia que les permite a ellos solamente hacer una vida que está llena de cálculos basados en cuánto pueden llegar a ser
como no ciudadanos, sino como consumidores, ¿no? O sea, ¿cuánto estatus pueden llegar a tener, ¿no? Hacen cálculos, yo he escuchado a niñas, porque tienen 15, 16 años, y están a punto de entrar a la universidad. Y el cálculo que hacen es que, bueno, voy a estudiar medicina porque los médicos ganan bien. Yo no he visto todavía un médico que con un Fiat. O sea, los médicos andan en Mercedes, andan en Audi, tienen su consultorio privado, sí, también atienden en los hospitales de vez en cuando, pero unas pocas horas en el hospital, después atienden sus consultas privadas, viajan, tienen Mercedes, tienen Audi, tienen grandes villas, tienen grandes... O sea, todo el cálculo de los jóvenes es un cálculo de consumo y estatus, ¿no? Y es el único momento en el cual ellos, y es lo que más me aterra, se muestran serios. O sea, se muestran serios, se muestran casi adultos, ¿no? Muestran que son adultos. Pero una vez terminado la conversación, ok, vamos a estudiar medicina, aparece un joven que en su discurso, en su conversación, si tú lo tuvieses que juzgar y ser benévolo, es la conversación y el discurso de unos tarados, porque están, o sea, cada uno de ellos agarra su, esto se ha convertido ya en una extensión del cuerpo de ellos, ¿verdad? Cada uno de ellos agarra esto, comienzan a manipularlo y comienzan a reír y a sonreír ellos solos. O sea, hay un grupo de 8, cada uno con su celular, y comienzan a reír y a gesticular y la comunicación se interrumpe solo cuando uno de ellos dice, miren esto. O sea, pero cuando dejan de haber, una vez hecho el cálculo de que van a ser médicos, ¿no? Y han hecho todo un discurso que parece adulto, se convierten en estos tarados que están todo el tiempo pendientes, pero si tuvieran de las cosas de las cuales andan pendientes de cosas que son, es que ya no sé cómo definirlas, porque Sí, digamos, también me que sí. encuentro con este problema, ¿no? O sea, ¿entiendes? O sea, están definiendo, por ejemplo, sobre comiquitas, ¿no? O sea, lo que pasó en una comiquita, lo que me pasó en una comiquita drama, porque hoy en día hay comiquitas que son dramas, en realidad, que son como telenovelas, y son como, o sea, y yo digo, señores, esto es la civilización occidental. Se supone que nosotros éramos la punta, la No, cima, el mira, porque eso ápice. tiene que ver, claro, con la contracción. Fíjate que a medida que se contrae y hay expansión, tú te vas encerrando más, hasta el encierro último, que es el idiota, ¿no? O sea, que no salir de sí mismo, según los griegos, no tener nada alrededor tuyo, estar completamente en una burbuja, en una torre de marfil, que ya ni siquiera es de marfil, sino de chatarra, ¿verdad? Y entonces estar ahí, porque no hay donde expandirse, no hay ya. Si tú ves los límites peores que hay en Europa y en Estados Unidos, son los límites mentales, ya casi no se puede pensar, es muy difícil. En Europa es ilegal, se te ponen y en Estados Unidos te cancelan. Entonces, ¿qué te queda? Mejor, pienso para mí mismo o para mi grupo de WhatsApp, en el mejor de los casos, y con mucha prudencia, porque si alguien lo comparte, entonces es una escafandra. Tú dices que es un sistema de protección y efectivamente es tan horrible la época que la estupidez te protege. Así será de horrible. Sí, sí, Es tan infame en nuestra época, tan oscura, que incluso la estupidez nos da cierta protección ante esa oscuridad. sí, Y sí, eso es sí, lo que... sí. Y cualquier cosa distinta a la estupidez, lo único que hace es producirte una profunda angustia, un profundo Impotencia. dolor, o sea, una profunda sensación. Yo tengo una hija,
¿verdad? Una hija de 27 años, 27, 28 años, no me acuerdo la edad exacta, ¿verdad? Y para mí ella es una enorme preocupación. Es una enorme preocupación. Porque, ¿qué va a hacer ella? ¿Qué va a hacer ella realmente? ¿No? Porque ella estudió, pero no consigue trabajo y por lo tanto trabaja, tiene otro trabajo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que estudió, pero bueno, por lo menos es fijo, es un empleo fijo, le paga un sueldo más o menos decente, pero y está permanentemente y permanentemente y permanentemente buscando trabajo y lleva años ya en eso y no consigue nada que tenga que ver con lo que ella estudió, ¿verdad? Y así, en el caso de mi hija, es el caso de la mayoría de los jóvenes en Europa. Entonces, eh, al final, yo lo que digo es, bueno, creo que lo que están creando ellos es masa a ser eliminada. O sea, masa que en determinado momento el poder va a decir, bueno, vamos a exterminar, vamos a comenzar a exterminar porque miren lo que son. Al fin y al cabo, ¿qué son? ¿Sirven para algo? ¿Funcionan para algo? ¿Desempeñan algo? ¿Eh? Son inútiles completos, son lastres. Sí, consumen, cumplen la función de consumo, pero esa función de consumo se puede replantear de otra manera. De hecho, ¿cómo se llama? El gran reset no es más que replantear la cuestión del consumo. Y por lo tanto, nos encontramos ante una enorme masa que yo me imagino que en ciertas cumbres deben estar pensando, esta masa es totalmente inútil y su eliminación no solo, lo único que puede traer es beneficios, beneficios para todos. Para Yo los me que imagino. queden, sí. ¿Ah? ¿Cómo? Para los que queden, claro. Para los que queden, que son ellos. Claro, 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 ¿entiendes? Pero porque yo digo, pero están creando tantos inútiles ¿con qué objetivo? O sea, ¿cuál es el objetivo de este sistema educativo, verdad? De crear tantos, pero una cantidad tan impresionante de inútiles, ¿verdad? Sino en la de después poder, no sé, será la de poder justificar su eliminación o que su eliminación no produzca el dolor que debería producir, porque total eran unos inútiles, bueno, se lloran, pobrecitos, eran en el fondo buenas personas, eran en el fondo buenos muchachos, pero bueno, pasaron a mejor vida, porque es impresionante, ¿entiendes? O sea, yo estoy hablando desde un país en donde en el sur de este país, entre un 25 y un 30% de desempleo estructural que puede llegar en algunas zonas al 50% cuando se trata de jóvenes por debajo de los 25 años, ¿no? ¿Qué hace una zona en donde el 50% de sus jóvenes está desempleado? ¿Qué pasa allí? ¿Qué clase de distorsiones irremediables llega a producir eso? Al final llega alguien, ¿verdad? Los elimina, los extermina, creando un virus, por ejemplo, ¿verdad? Creando algo, ¿verdad? Y al final podrá decir, ha sido lamentable esta pérdida, cuántos jóvenes han muerto, qué lástima, estaban recién comenzando a vivir. Mentira, ¿no? Y en el fondo mucha gente lo que dirá es, menos mal que pasó esto, menos mal, nos quitamos encima una masa. Lógico. ¿Me Eh, explico? con relación a lo de los jóvenes, hay una forma que ya lo vienen haciendo, que es muy sutil, porque es una forma de autodestrucción además, ¿no? Que es el tema del consumo de las drogas. El tema de las drogas es increíble. O sea, no, yo estoy siguiendo unas cuentas de San Francisco, California. O sea,
Es increíble, es increíble. Es un proceso de autodestrucción donde mueren en la calle. Bueno, es que Bueno, pero fíjate que es una doble guerra, porque por un lado te eliminan espiritualmente, ya te liquidaron espiritualmente. Entonces, ya no te queda sino un cuerpo a que darle placer, pero también te eliminan los placeres de la vida, digámoslo así, ¿no? Es decir, comprarte tu carro, tu casa. Entonces, también te eliminan por ahí. Entonces, realmente es una doble pérdida de sentido, el sentido de la vida que da el espíritu y también el apaciguar el cuerpo también te lo eliminan. Entonces, y en los Estados Unidos ya comenzó un proceso de exterminio, que yo creo que a lo mejor es experimental, o como lo quieran llamar, pero yo no lo sabía, yo no sospechaba de eso, pero lo que llaman la crisis de los opiáceos en los Estados Unidos, cuando tú te pones a estudiarla, es aterradora. O sea, han muerto más de 1 millón, ¿verdad? Por prescripción de estos opiáceos, que no es solamente el fentanilo, sino que son varios, ¿verdad? Y cuando tú estudias el fenómeno, tú dices, pero un momento, pero aquí hay, o sea, el fenómeno es que los médicos prescriben, comienzan a prescribir esto a la gente, pero con mínimas o nulas justificaciones, ¿verdad? Y tú comienzas a sospechar, pero bueno, esto es como el problema, esto es como lo que pasó en Alemania, ¿verdad? Con el holocausto psiquiátrico, el Action T4, ¿no? Ese gran programa de eliminación de los discapacitados mentales que hubo en Alemania. Bueno, esto se parece a esto, ¿verdad? Porque han muerto más de 1 millón de americanos, toma ¿verdad? todas las películas de zombies que hay. ¿Qué ¿Ah? son los zombies en el fondo? Las películas de zombies que se han puesto de moda. ¿Qué es lo que son los zombies? ¿Quiénes son los zombies? Somos los pobres del mundo, somos los que no somos las élites. Entonces, tienes razón en ese sentido. Ahora, exterminarlos puede ser una parte, pero también se puede, sí, también se puede sacar provecho. Sí, ¿cómo? Bueno, puede ser, si tú logras equilibrar la balanza entre demanda y oferta, porque la oferta, digamos, tienes que tener demanda que te compren las cosas, pero logras tener un equilibrio entre oferta y demanda si nos volvemos como una especie de, y hay un aspecto del Matrix que la gente no ve, la gente ve la pastilla azul, la pastilla, pero no ve la parte más importante de Matrix. La Matrix es una máquina que se nutre, se mantiene del cuerpo humano, o sea, de la bioelectricidad nuestra, ¿verdad? Entonces, a lo mejor nos terminan sacando bioelectricidad y nos terminan y seremos una fuente de energía renovable. Entonces, no sé, no necesariamente es el exterminio, Federico. Yo no sé el nihilismo hacia qué escenarios horribles nos va a llevar. No sé cuál va a ser la forma concreta. Puede ser convertirnos en biomasa para producir energía, puede ser el exterminio, puede ser otra cosa, seguramente no estamos viendo. Lo que sí es cierto es que lo que llamamos malamente Occidente, no tuvimos el tiempo, ya se está acabando el programa, pero no tuvimos el tiempo de explicar eso con calma, a lo mejor en otra ocasión, Sí, ¿verdad? ¿no? Lo que llamamos Occidente ya cruzó, ya lo decía Junger y Heidegger en los años 50, ya cruzó la línea del nihilismo. O sea, hay puntos del nihilismo donde no te puedes devolver. Ya cruzamos ese punto, estamos destinados a un tipo de destrucción. Esa destrucción va a ser hasta qué nivel, hasta qué punto en términos de vidas humanas concretas, no lo sé. Pero ya No, espiritualmente, sí, culturalmente, y ya esta comenzó, civilización está liquidada. y ya no es decadencia, es degeneración Ya distópica. está liquidado. Ya está. De Si lo que decadencia era en la época de Spengler, hace 100 años. Sí, exacto. Ahora es distopía, Justamente en la salida de la Belle Époque, que se lee con la Primera Guerra Mundial. Ahí empezó la decadencia. ya Pero estamos entrando en la distopía por completamente. eso, ya culturalmente estamos muertos. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a gestionar tantos cuerpos y tantas vidas humanas? No lo sé, la verdad que ahí hacemos ciencia ficción. Hay muchas posibilidades de imaginar una más horrible que la otra. Pero su hipótesis tiene cierto sentido cuando vemos los espectáculos de genocidio al aire libre, sin que eso afecte mucho. O sea, la gente no entiende que hay una Impresionante, pedagogía también ahí. Hay una impresionante. pedagogía. Eh,
no solamente estás actuando sobre un objetivo militar concreto o político, estás también haciendo una especie de hacer pasar, de normalizar, digamos, ¿verdad? Realizarlo. Ese tipo de muerte, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va a llevar eso? ¿Quién lo va a parar? Yo creo que no solamente, yo tengo esperanza en el sentido que no solamente creo que existe el príncipe de este mundo, sino también creo que hay el rey del mundo. Sí. Entonces, y creo que al final tendremos una ayuda. Pero bueno, eso ya es para otra cosa. Dejemos esto a la imaginación de las Sí, cosas, ¿no? Pero, digámoslo así, lo voy a decir con el Corán, porque también todos los misterios están en todo, si uno lo sabe ver. Hay alguien que planifica mejor que el ser humano, que no es bueno, que es peor, pero hay alguien que planifica incluso mejor que ese que no es bueno. Es decir, que hay alguien que planifica mejor que el ser humano y que los ángeles, caídos o no caídos. Y también tenemos que tener un poco de fe en eso. cómo no, cómo no. Eric, yo creo que hemos llegado a un buen punto, ¿verdad? Ujú. Por el día de hoy. A mí me gustaría otra oportunidad para Queda entrevistarte, la orden, esto es la orden. ¿sí? Me gustaría hablar con los dos, cuando ojalá que ahora se acepte nuestra invitación también de permanecer, porque se escapaba, se iba cada rato por ahí. Este, y quedó a la orden y espero verlos muy pronto. Exacto. En semanas, pues, ¿no? Para, Pero bueno, ha Maravilloso. sido, bueno, Sí. extraordinario entrevistarte. ujú, Eh, yo he ido anotando poco a poco nuevos temas, nuevas cosas, ¿verdad? ujú, ujú. Que podríamos tocar en otros programas, que en algún momento, ¿no? O sea, no sé cuándo será el próximo, si será dentro de 15 días o un mes, no lo sé. Yo te llamaré, ¿verdad? Tú me dirás y Ya quedó a la cuadraremos. orden para verlos pronto. Exacto, estamos a la orden. Eric, muchísimas gracias. Gracias a Infinitas ustedes. Gracias a gracias. ustedes. Maravillosa conversación. Saludos a todos la gente que te sigue, que sé que es mucha y muy buena, no solamente en cantidad, sino también sé que es gente muy interesante que te sigue y bueno, saludos a todos ellos. Este, que también a veces me leen a mí, así que Sí, aprovecho y los saludo sí, para cómo no, cómo de la no. cara. Pues. Bueno, mis estimadísimos colaboradores, es todo por hoy. Mm, espero que hayan disfrutado este programa como lo hemos hecho Sí. nosotros. Estoy seguro que sí. Y bueno, será hasta la próxima, que seguramente será Muy pronto. muy pronto, muy pronto, muy pronto, de verdad. Bueno, buenas noches y que Dios me los bendiga a todos.